Hola, buenas tardes. Son las 5 de la tarde, hora menos en la Comunidad Canaria. Y como cada jueves estamos aquí con vosotros dándoles la bienvenida a nuestro programa Adolescente 360. Un programa multitemático y de actualidad, donde se aborda la adolescencia en toda su complejidad. El programa de radio dedicado a hablar sobre todo de temas de salud y bienestar, especialmente diseñado para jóvenes como tú y tus familiares, en el que estamos explorando los desafíos y oportunidades que enfrentan los adolescentes en cuanto a su salud física, emocional y mental. Queremos que seas parte activa de este proyecto. Por esto, lo más importante es tu participación. Mándanos un WhatsApp o un audio al 644-099-112 y comparte tus ideas y tus opiniones. Prepara tus oídos y tu mente porque vamos a hablar de salud y hablar de salud es hablar de ti. Bueno, y como cada jueves, hoy damos la bienvenida. Carlos, como siempre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y invitados de hoy tenemos a doña María Hernández y a Tony Herencia. Son padres de adolescentes y vienen a compartir sus experiencias. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema importante que seguro que muchos padres en un momento determinado lo han experimentado y que, bueno, queríamos un poco de la mano de quienes lo viven poder experimentar cómo es su día a día. Hoy vamos a hablar de lo que es el TOC. ¿Qué es el TOC? Pues precisamente, como en su nombre ya lo dice, es un trastorno obsesivo-compulsivo, donde hay una serie de elementos que vamos a ir viendo progresivamente, vamos a ir desgranando. Antes de dar conceptos y de hablar de temas muy concretos, vamos a primero escuchar la experiencia de cómo lo han vivido, cómo lo ven, y luego ya abordamos un poquito más desde el punto de vista científico-técnico. ¿Qué os parece? Perfecto. Muy bien, pues María, empezamos por ti. ¿Nos quiere contar un poquito cómo es tu experiencia del día a día? ¿Cómo te diste cuenta? Vale, esto empezó, creo que a raíz de la pandemia, con lo típico de hay que lavarse las manos, y lo coges todo el mundo y la familia como un hábito de lavar las manos. Pero cuando ya se va pasando eso de lavar las manos, ¿no? Y en tu hija queda lo de lavar las manos y sigue y ves que se le empiezan a estropear las manos, dices, empiezas a ver que algo no va normal, pero bueno, dices ya le pasará, dejas pasar tiempo, ves que va peor, va a más, entonces ya ves que hay un problema. Y bueno, a raíz de ahí pues decidimos abordarlo con profesionales. Entonces nos dieron el diagnóstico del TOC, en este caso de la limpieza. Tony. Bueno, un poquito comparto lo que dice María. Al fin y al cabo, se trata de observar, y cuando observas y ves que algo no es normal o es fuera de lo común, pues evidentemente empiezas a preocuparte, ¿no? O a ver que, pues en este caso, nuestra hija pues no actúa de una forma habitual, ¿no? Y pues como dice María, pues rápidamente detectarlo y hablar con profesionales. Es lo principal. Sí, a ver, el trastorno obsesivo-compulsivo sobre todo va enfocado a conductas repetitivas que muchas veces son muy rígidas en sus decisiones, es decir, se mantienen con una manera muy asidua, muy continua, y esto hace incluso que la gente lo vea como una persona maniática, pero realmente es un trastorno que afecta a un porcentaje de la población, sobre todo en los adolescentes, y obviamente no debemos utilizar esas palabras de burla o de ridiculizar, porque realmente es un problema que afecta no solamente al adolescente, sino a los familiares, porque los que conviven, pues obviamente se enfrentan a situaciones desconocidas, situaciones que no saben cómo abordar y obviamente necesitan de la participación de un profesional. Hablaremos un poquito cuáles serían esos síntomas que aparecen directamente en el TOC. Vamos a hablar algunos desde el punto de vista profesional y luego si alguno de ellos se asemeja, más que nada para que los padres que nos escuchan puedan en un momento determinado saber si en algún momento sus hijos están pasando por esta situación y recomendarles cómo debemos actuar en esta situación. Los síntomas más frecuentes de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, son precisamente las obsesiones recurrentes,
compulsiones repetitivas, miedo irracional a contaminarse, necesidad de ordenar, contar sucesivamente las cosas una y otra vez de manera repetitiva, dificultad para controlar incluso sus propios pensamientos y su propio comportamiento, y todo esto de manera general. Luego es específico en cada paciente, pues se manifiesta de una manera diferente, ¿no? En este caso, en el caso vuestro, algunos de estos síntomas son los que son más frecuentes. ¿Cómo lo han detectado inicialmente? Bueno, todos los puntos que has dicho son en más medida o menos, o sea, siguen El patrón. esas normas, sí. Bueno, yo realmente cuando me di cuenta, sí que veía que se lavaba las manos en exceso. Empezó solo con las manos, luego eso fue a más, que ahora os explicaré, pero realmente fue un día que estábamos viendo una peli que se llama Tok Tok y habla del tema. Yo ya la había visto hace años y es una peli de humor y tal, pero ese día no me hizo gracia, porque vi en uno de los personajes, vi reflejada a mi hija y dije, wow, ¿sabes? Me quedé en plan... Y fue cuando ya decidimos llamar a psicólogo y tal. Y bueno, y como tú dices, pues sí, empieza, pues bueno, lavar en exceso las manos, luego ya ves que se las lava, o sea, son rituales, ¿no? Me las lavo 5 veces, me pongo jabón, me lavo 5 veces, luego me seco. Luego ya empieza ya no solo en su propio cuerpo, sino la ropa la tengo sucia porque he tocado no sé qué, o no, empiezan a no tocar los interruptores de la casa. Bueno, cada vez se van como aislando, ¿sabes? Y como decías antes, afecta sobre todo a la vida de la persona que lo padece, pero al entorno, sobre todo porque no sabes cómo ayudar y te desesperas porque a la vez le causa ansiedad, porque es lo que dices tú, teme a, entre comillas, digamos, contaminarse, o sea, se siente sucia y por mucho que se lave, o laves la ropa o laves una mesa, una silla, lo que esté en contacto con la persona, no lo acaba de ver limpio. Entonces, no sabes por dónde tirar, la verdad. ¿Cómo se siente esa impotencia que hay dentro de los padres en intentar ayudar a ese adolescente en esa situación, en esa circunstancia, y más si existe otro adolescente, por ejemplo, en el domicilio? Bueno, como te digo, te sientes súper impotente, intentas sobre todo razonar, hablarle, que intente explicarte, pero a su vez tampoco, porque tampoco es no es una suciedad real, digamos, es una suciedad que está en su cabeza, como que tampoco te puede dar unos argumentos, porque yo lo intentaba hacer ver, pero tú ves que esto que haces, estos rituales, estas manías no son normal. Sabe que no son normal, pero me decía, no lo puedo evitar. Y me decía la palabra, tengo un impulso que me sale y no puedo. Entonces, no hacerlo le creaba ansiedad, se ponía realmente mal. Y bueno, entonces ya te digo, con otro adolescente en casa, pues bueno, intentar colaborar como el resto de la familia, ¿no? Pues sí que quiero decir que un error que hacemos, porque como no sabemos cómo ayudar, realmente quieres ayudar en el sentido de que si sabes que hay una cosa que a tu hija no le gusta, por ejemplo, las sábanas hoy están sucias porque le parece que están sucias, a lo mejor son limpias del mismo día o de ayer. Las quiero cambiar porque no sé qué, o he tocado esto porque no sé qué. Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, pues te cambio la sábana, o pues vale, te sientes sucia con esta ropa que le has llevado a lo mejor 10 minutos, pero crees que está sucia. Vale, pues te lo cambio, te lo lavo, te limpio la silla para que te sientes. Entonces, en vez de ayudar, perjudica porque estás fomentando, digamos, el problema y agrandándolo. Así es. Por eso, si alguno de nuestros oyentes se encuentra en una situación o ve alguno de estos síntomas en alguno de sus hijos o familiares, es recomendable siempre acudir a un profesional, sobre todo un profesional de la salud especializado en salud mental, o a su propio pediatra, que ya se encargará en un momento determinado, su médico de cabecera, de trasladarlo para que se pueda realizar un diagnóstico y por lo tanto poder poner un tratamiento. ¿Actualmente lleva algún tipo de tratamiento?
Bueno, sí que es verdad que ella lleva 1 año y medio, digamos, en terapia, del cual sí que es verdad que los primeros meses estaba con una profesional que, digamos, no sabía mucho de TOC, o sea, bueno, realmente no sabía, era una psicóloga, ¿vale? Le intentó ayudar, pero realmente no avanzó nada. Entonces la pediatra nos derivó a CESMIG, creo que es el Centro de Salud Infantil y Juvenil, y allí sí que dimos con un psicólogo que es más especialista en el tema, y la verdad que fue empezar con él, ya lleva 1 año, sigue en terapia. O sea, el primer año las visitas eran más asiduas, incluso 2 semanas, semana, así, y ahora ya va 1 vez al mes, cada 2, es más espaciado porque, gracias a Dios, ha habido una mejora muy, muy grande. Y bueno, Es importante tener en cuenta cuál es el tratamiento del TOC. Pues el tratamiento del TOC consiste fundamentalmente en una terapia cognitivo-conductual, que es esto que vamos realizando una terapia donde se le va tratando de manera individualizada, sobre todo a cada paciente, porque cada paciente requiere de un tipo de terapia específico, individualizado. En muchas ocasiones es necesario la toma de medicación, es decir, ya en casos un poquito más graves. Y sobre todo, también puede ayudar enfocarlo a una meditación, al yoga o cualquier otro elemento que le provoque una relajación, porque eso le ayudaría a introducirse dentro de lo que es el día a día, ¿no? sí, bueno, una cosita. En este caso sí que no ha tenido que tomar medicación porque siempre lo coges como la última opción. Sí que es verdad que ahora al final estaba en un punto como que no acababa de avanzar porque no se sentía, digamos, relajada. Y nos dijo, bueno, vamos a esperar y si fuera conveniente, pues se podría tomar, pero bueno, para nosotros es siempre la última opción. Y lo que me decías, bueno, el tratamiento más efectivo realmente es afrontar el problema, o sea, en vez de huir de esta sociedad, digamos, para nosotros que es imaginaria, para ellos es más real, afrontarla, abordarla y ir directo al grano realmente. Sí, es importante en los trastornos obsesivo-compulsivo el apoyo no solamente emocional, sino práctico en el día a día en casa. Porque precisamente muchas veces de manera, digamos, irracional o de manera, digamos, más paternalista, pues intentamos ayudar o evitar enfrentar el problema y eso lo que hace es empeorar la situación. No sé si tenías algo que decir. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa muy breve. Al final, el TOC de ella afecta a todos, ¿no? Evidentemente, directa o indirectamente, en este caso, muy directamente. Lo que es importante, bajo mi punto de vista, y creo que María también comparte conmigo el tema, es que todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que sufrir, en este caso, el TOC de ella, ¿no? Y es muy importante que nos eduquen a nosotros como padres o que nos orienten, sobre todo, qué tenemos que hacer. Porque muchas veces si decidimos hacer algo sin la orientación de un profesional, podemos estar generando un problema mayor. Y en este caso, para nosotros fue básico el hecho de que nos dijeran cómo teníamos que actuar. Aun sabiendo que a veces teníamos que actuar de una forma que no creíamos que era conveniente, pero el profesional manda y al fin y al cabo nos tenemos que adaptar nosotros a lo que nos digan. Eso sobre todo es muy importante. Sí, es bueno que lo aclare, precisamente eso es lo que comentábamos antes. Ese apoyo no solamente emocional, sino práctico, es decir, Sí. cómo actuar. Porque a veces lo que hacemos es fomentar que se incremente más esa obsesión, esa repetición de acciones, y esto hace obviamente que no encontremos una solución. Nos desesperamos y esto genera conflictos familiares, incluso situaciones en que puede ir a peor, ¿no? Se puede cronificar quizás un poquito, ¿no? Pero entonces, ¿el TOC se supera? Sea en la adolescencia o así. A ver, el trastorno obsesivo compulsivo puede ser un trastorno crónico, pero sí es cierto que con una terapia cognitivo-conductual adecuada, con el profesional adecuado, con ese apoyo emocional que hemos hablado antes, con el apoyo práctico de los padres y corrigiendo de manera, digamos, lo menos dañina posible hacia el paciente, pero con firmeza. Sí es cierto que los pacientes que aprenden a controlar esos síntomas, aprenden a controlar esas repeticiones, esas obsesiones y pueden llevar una vida bastante normal, sin ningún tipo de problema. No sé si eso se lo han comentado.
Sí, sí, sí. Sí que nos ha dicho que lo puede llegar a superar siempre que el paciente, o sea, tiene que poner de su parte al 100%, porque si tú... O sea, lo fácil es lo que decíamos antes, ¿no? A veces la queríamos ayudar y perjudicábamos siguiéndole, digamos, un poco la bola de esto está sucio, no sé qué, pues te lo limpio, te lo cambio, evitando, ¿no? Y sí que es verdad que es duro enfrentarse más para ella que para nosotros, porque en ese momento lo pasa mal, pero cuando ya pasa un cierto tiempo, o sea, siempre hay que estar al lado del paciente, digamos, y darle apoyo emocional sobre todo. Y la verdad que lo ha ido, ahora mismo no está al 100%, porque lleva, digamos, poco tiempo, pero la evolución ha sido muy, muy, muy grande, muy grande. Estaba, antes ya te digo, casi no tocaba nada, y ahora la verdad que hace una vida normal, nadie nota nada, o sea, solo si lo sabes, pues ves algún detallito, alguna cosita, pero la verdad que ahora hace bastante, bastante vida normal. Y bueno. Y desde el punto de vista de la vida escolar, ¿no? Nos habéis explicado vuestra experiencia en casa, ¿no? Y cómo afecta, pues tanto evidentemente a ella como a los restos de los componentes de la familia. Y en el colegio, ¿cómo lo habéis vivido? Vale, sí que es verdad que el colegio es uno de los sitios donde peor lo ha pasado o lo está pasando, porque cuando tú estás en casa o en la calle, bueno, más o menos depende de ti, te salen cosas de imprevisto, pero depende de ti pues poder evitar esto o poder evitar lo otro, pero cuando estás en el colegio toca lo que toca y sobre todo nos costó mucho, bueno, le costó, pero también digo nos costó porque lo vivimos, sobre todo, por ejemplo, el cambio de mesa. Cuando ella tenía una mesa y le cambiaban de mesa de otro compañero, esa mesa estaba sucia. Y lo pasaba muy mal. O que se te acerquen niños, tú no puedes evitar a veces la distancia con los otros en un espacio que hay mucha gente. Y entonces, claro, los roces, que si te tocan, me cogen mi material o se cae al suelo mi material. No es lo mismo en casa que fuera de casa. Ya te digo, en el cole es donde más se ha visto desbordada en el sentido de que no puede controlar todo porque hay mucha gente. Pero lo ha sabido gestionar, Sí. sobre todo de allí. Es decir, luego en casa viene y lo explica, ¿no? Pero he de decir a su favor que en el colegio lo ha sabido gestionar. También es importante. La concentración dentro de lo que es el trabajo escolar puro, es decir, dentro de lo que son las materias, ¿ha habido algún tipo de dificultad No. a la hora de concentrarse? La participación en actividades extracurriculares, colonias y demás. Sí. Este año, bueno, como había habido pandemias y todo, no había habido colonias. Este año han habido. Se lo ha pensado mucho. Bueno, de hecho, llegó ayer de las colonias. Y le pregunté cómo has estado, cómo te has sentido. Dice que, bueno, que han habido algún momentito de incomodidad, sobre todo pues compartir baño, supongo, bueno, no estás en tu casa ni son tus cosas, pero bueno, la verdad que ha venido muy contenta, lo ha superado, aunque haya tenido momentos de dificultad y haya estado, entre comillas, sola, o sea, sin el apoyo de casa. El maestro sabe el problema que tiene y siempre lo tiene allí, pero bueno, la ha gestionado bien y la verdad que ha venido contenta. Ese es el éxito. Correcto. Totalmente. Sí, a ver, el trastorno obsesivo compulsivo puede afectar de lleno lo que es la vida escolar. Por eso es importante, sobre todo, el apoyo desde el punto de vista profesional de los profesores, la comunicación abierta con ellos y con el resto del personal para facilitar también el entendimiento, la comprensión y que no se genere otro problema añadido en el entorno. Por eso es importante cualquier familiar que esté pasando por esta situación pueda hablar con los profesores, comunicar, expresar lo que está pasando, porque la comunicación abierta y digamos, intercambiar esas experiencias tanto de una parte desde el colegio hacia la casa, desde la casa al colegio, favorecería, por supuesto, la recuperación del paciente. Y también desde el profesional del colegio. Es decir, los profesionales también están en contacto con el colegio y se nutren de información referente al paciente. Eso también es importante. En algunas regiones hay grupos de apoyo donde hay padres con
con la misma circunstancia, ¿habéis participado en algún grupo de apoyo? No, la verdad que no. No conocía, bueno, sí que sé que hay asociaciones y tal, pero la verdad que no hemos contactado con nadie. Conozco otro caso de una persona conocida de donde vivimos y todo, y tener el mismo problema la otra nena a la nuestra, dentro de ser un TOC hacia la limpieza, digamos, luego cada uno tiene sus... Sí. No son las mismas manías ni los mismos rituales, o sea, cada persona coge los suyos, ¿no? Y entonces, bueno, con esta otra madre, pues a veces sí que intercambias información y tal, pero bueno, realmente como cada paciente, digamos, tiene sus manías y todo, pues tampoco no compartes experiencias, pero no hablas de las mismas cosas en concreto. Nos ha entrado una pregunta que nos habla sobre, ¿es hereditario? Y yo le voy a lanzar una primera pregunta a vosotros. ¿Alguien en la familia ha sufrido de esta patología con anterioridad, de este tipo de trastorno? No, la verdad que no. Que yo sepa, no, pero también tengo que decir que una vez sé el problema y lo que representa el TOC, creo que hay muchísima gente que tiene TOC, no es que no lo sepa, o no se trata, o hay diferentes niveles, evidentemente. Sí, a ver, pero- hay que diferenciar un poquito lo que es manía Exacto, de lo exacto. que es el trastorno ya obsesivo-compulsivo. Sí, a ver, hereditario realmente sugiere una base genética, pero realmente no está definido, comprobado 100%, pero sí se suele decir que si uno de los padres tiene antecedentes, la probabilidad de que su hijo lo desarrolle es entre un 10 y un 20%, multiplicándose obviamente entre un 40 y un 50% si ambos padres tienen el TOC, ¿no? No sé si le habían comentado que añadido al trastorno obsesivo compulsivo se pueden aparecer, ¿no?, una serie de elementos como pueden ser los cuadros ansiosos, los cuadros depresivos, añadido a esa situación, ya no solamente a nivel del propio paciente, sino también de los familiares. No nos lo han hablado así con estas palabras, pero como he dicho, sí que las situaciones a las que a veces se tiene que enfrentar sí que veo que le causan una ansiedad, o sea, ansiedad real de estar pasándolo mal y llorar porque se ve desbordada. Y entonces pero esta ansiedad, digamos, es puntual en el momento que está pasando, digamos, el trance del problema. También contamos aquí con la presencia de esa nena, de esa adolescente que sufre la situación, ¿no? Sufre el trastorno. Hemos podido hablar con ella en privado. Vamos a respetar su nombre y vamos a respetar su imagen, pero ella nos comentaba de que ha hecho un esfuerzo enorme y gracias a ello se está avanzando. Obviamente, esto ha favorecido que se vaya mejorando la situación, se vaya realizando una mejor convivencia en casa. Y nos comenta que ha venido prácticamente de Colonia hace un día, ¿no? Ayer. Y que bueno, fue una de sus primeras experiencias post-COVID, que ya no había participado. Y bueno, dentro de las pequeñas dificultades que se pudo encontrar, ha sabido sobreponerse a la situación, ha sabido, digamos, pasar bien las colonias. Y por lo tanto agradecerle que nos diera, digamos, ese testimonio, aunque sea fuera de las cámaras y de los micrófonos, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, Carlos, ¿tenías alguna pregunta? Sí, la verdad que sí, porque a lo mejor hay gente que nos escucha, ¿no? Y, hombre, al hablar de trastorno obsesivo-compulsivo, al hablar de trastorno como tal, de una patología, pues a lo mejor hay gente que no quiere verlo, ¿no? Y dice, ostras, pues a lo mejor esto pasa con el tiempo. Y la pregunta que te lanzo es, ¿el TOC puede desaparecer por sí solo, como tal? Es poco probable, realmente por lo que hablábamos antes. Primero porque necesita, digamos, de una atención de un profesional, sobre todo capacitado y especializado en el tema. Eso es importante. Segundo, que se haga una terapia cognitivo-conductual acorde, individualizada para cada paciente. Porque cada paciente pues tiene manías, tiene formas de demostrar o de manifestar ese TOC y por lo tanto tenemos que especificarnos a cada uno de ellos. Y también porque es importante, y yo creo que casi decisivo, ese apoyo
emocional y práctico de los padres para poder llevar a cabo que no se produzca una complicación, una secuencia mayor, porque como decíamos antes, incluso se pueden producir determinados trastornos, como puede ser la ansiedad, la depresión, incluso los trastornos de la conducta alimentaria, precisamente por la situación que se va dando en el día a día, y si no lo cogemos a tiempo, pues cada vez van a haber comorbilidades y van a haber patologías que se van a ir incrementando, y esto haría, pues obviamente, más difícil mejorar la situación del paciente. Sí, en este sentido también es un poco lo que nos comentaba, ¿no?, antes María, el hecho de que habíais primero probado con un psicólogo, ¿no?, pero que no había cómo funcionado. Entonces yo creo que aquí pues resalta precisamente todo lo que estás comentando, de que tal vez por mucho que seamos profesionales, y esto a lo mejor es una autocrítica, ¿no?, está muy bien que queramos ayudar, pero si no conocemos la patología, pues es derivar cuanto antes a alguien que creamos que sí que está preparado para ello, ¿no? Porque no solo cuentan las buenas intenciones, o sea, al final estamos hablando de una patología que puede mejorar, y de hecho lo ha hecho, ¿no? Y eso, entonces, como autocrítica es el hecho de siempre derivar si vemos que no estamos como preparados, porque al final no hacemos perder el tiempo a las familias y al paciente. El trastorno obsesivo compulsivo modifica el estilo de vida en el hogar, tanto desde el punto de vista laboral, por las preocupaciones que genera de estar en el trabajo pensando cómo está, cómo le está pasando, en el propio hogar, en el colegio. ¿Nos podéis hablar un poquito cómo ha modificado en vosotros, como padres, como pareja, esta situación? Sí, bueno, como dices, cuando ella está en casa y lo estás viviendo más, digamos, en el momento, pues bueno, sí que, como te digo, siempre estás preocupado, ¿no? Cuando ves que está sufriendo, que no se resuelve ella misma en ese momento con el problema. También, pues eso, te crea como ansiedad como padre, en el sentido de ¿qué hago? O sea, te desesperas. Y cuando está fuera de casa, pues estos días mismos que ha estado de colonias, ahora que ella ya está en un nivel, digamos, que lo ha superado mucho, no está curada, pero lo ha superado mucho, pues yo pensando cómo estará, si estará a gusto, si no, te preocupa cuando sale al colegio. Sabes que hay días que no quiere ir al colegio porque se tiene que enfrentarse al problema al que le haya surgido, porque van surgiendo, no siempre es el mismo problema. Y cuando sabes que, pues, sobre todo, hubo un día, ya te digo, cuando le cambiaron de mesa, lo pasó muy mal y no quería ir al colegio. Y nos pidió si se podía estudiar desde casa. Y digo, no, eso es más los americanos y las pelis. Digo, pero no es lo habitual. Y claro, siempre intenta como escaquearse, ¿no? O sea, ¿qué hago para ir trampeando? Y no, tienes que ir, lo siento. Habla con el profesor. ¿Qué pasó? Digo, habla con el profesor que te cambien la mesa que tenías tú antes. Pero ¿qué pasa? Que esa mesa se la habían dado a otro niño y estaba sucia. Entonces no había solución, digamos, para ella. Y realmente la solución, bueno, el día que tuvo que ir al colegio por la mañana, pues se puso mal, la verdad. Cuando se puso la mochila, que ya era el momento de irse, pues se le caían las lágrimas. Y tú, pues en ese momento te aguantas, te comes tus lágrimas para adentro y le dices, venga, al cole. Y cuando salió del colegio, la satisfacción que tenía ella de haber superado el día en esa mesa, entre comillas, sucia, pues la satisfacción que tiene, pues a ti también te satisface, la verdad, y da mucho orgullo. A ver, es que en definitiva la mejor terapia, en este caso, hablo en este caso porque no, cada caso es distinto, ha sido afrontar cada problema con la máxima naturalidad posible y sobre todo intentando tranquilizar y, bueno, normalizar la situación. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista médico, el psicólogo nos dijo que lo más importante era intentar normalizar la situación, afrontarlo. Afortunadamente ella es súper inteligente, creo, y entiende la situación y ha puesto muchísimo de su parte. Y para mí es lo principal, es decir, sobre todo apoyarla y que se vea con fuerzas de intentar afrontar los problemas y solucionarlos. Sí, es importante una serie de
quizás consejos prácticos que vamos a intentar transmitir aquí, que sean útiles. Los hemos vivido en directo porque nos habéis explicado cómo lo han vivido en casa, en el colegio, cómo lo habéis afrontado. La buena decisión, por supuesto, de buscar un profesional, de buscar ayuda y sobre todo la colaboración y la implicación de la propia paciente, ¿no? En ese sentido, todo eso hace, obviamente, que evolucionemos a una, digamos, evolución satisfactoria, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre aconsejamos a los padres que tengan un familiar, un trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo que hay que aprender sobre el trastorno. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus síntomas? Que lo entendamos, porque si no lo entendemos es difícil poder ayudar. Segundo, la búsqueda, como habéis hecho, de un profesional especializado, sobre todo en salud mental, pero no solamente en salud mental, sino en trastornos obsesivo-compulsivos, porque eso facilitaría, sobre todo, un tratamiento más rápido, más eficaz y sobre todo dar las pautas adecuadas para comenzar con esa terapia cognitivo-conductual importante, porque realmente va a ser lo que va a garantizar el éxito de la paciente. Ser comprensivos y pacientes, eso es importante. Mucho. En el domicilio hay que dotarse de esa paciencia que es compleja, ¿no? Porque están los sentimientos paternos, están los sentimientos como ser humano, ¿no? Ver lo mal que lo está pasando tu hija, tu hijo, crees que le estás haciendo daño con determinadas conductas que hay que tomar, que son necesarias de tomar, no dejarnos llevar quizás un poco por ese paternalismo, ¿no? De, bueno, si no quieres, no, porque dificultaría, digamos, la recuperación. Comunicarnos abiertamente con nuestro hijo, explicarle qué está pasando, cuál es la situación, ver hasta qué punto le entiende y si no le entiende, pues buscar las formas adecuadas para que pueda entender cuál es la situación, crear el ambiente de apoyo en el hogar, porque tenemos a veces otros familiares, otros hijos y claro, cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no? Y a veces es difícil gestionar todo esto, pero es importante crear, digamos, ese ambiente de apoyo dentro del hogar, fomentar la independencia del adolescente, enfrentarse a esos miedos, a esa situación que, como bien decías, y lo decían con orgullo, ¿no? Cuando se enfrentó a lo del colegio, a la mesa, cómo fue capaz luego de sentirse que ha superado, digamos, uno de los retos que tenía, que era pues sentarse en una mesa que, para su entender, estaba sucia, estaba contaminada, y luego, pues, superar ese trauma, pues, es importante, ¿no? Y luego, uno de los mensajes yo creo que más importante es celebrar precisamente esto que estamos hablando, los éxitos, lo que vamos consiguiendo. Eso es vital, eso es un reforzamiento positivo, es empoderar al paciente para que sepa realmente que lo está haciendo bien, que está progresando y obviamente obtener buenos resultados. En el entorno social, la familia, los amigos, los vecinos, ¿cómo lo habéis afrontado? Pero ¿en qué sentido te refieres? ¿En el ámbito social? Es decir, por ejemplo, ¿Pero cuando... de ella hacia los demás o...? No, de vosotros con ella, por ejemplo, a la hora de ir a un cumpleaños, a la hora de una cena, a la hora de visitar. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, sí que es verdad que hubo una época que si venía gente a casa, nos ensuciaban la casa. O sea, piensa que ella no se sentaba ni en los sofás de casa, solo en un sillón de la casa que ella tenía como suyo y en la puntita del sofá. O sea, no se sentaba relajada ni cómoda. Entonces, claro, te afecta eso en la vida social nuestra, porque no la dejamos de hacer por eso tampoco, ¿eh? No. O sea, se le decía, hoy va a venir gente. Son mis amigos, igual que cuando vienen tus amigas, que venían también alguna amiga. Sus amigas no ensuciaban, ¿eh? También te lo digo. Ensuciaban nuestros amigos. Era curioso. Sí. Pero se le explica, hoy vendrá gente. Es gente que
como nosotros, gente que es limpia, aseada, o sea, ya no se trata tanto, ¿no?, de lavarse o de oler bien o mal, sino es simplemente que se hizo como su palacio de la limpieza. La casa era un palacio de la limpieza. Cualquier cosa externa la ensuciaba. Por ejemplo, también tenemos una perrita y llegó un punto que es una perrita, no porque sea mi perrita, es muy guapa. Y entonces por la calle pues le acarician mucho, ay, qué bonita, no sé qué. Entonces, para ella la perra estaba sucia también. Y entonces dejó de interactuar con la perrita y todo. O sea, dejó de interactuar con la perrita. Si venía gente a casa, pues sí, ya estaba como un poco más aparte, no socializaba. Pero nosotros no dejamos de hacer nuestra vida tampoco. Le explicamos y digo, mira, es así, le intentas hacer ver que no está sucio, que... Bueno, ella lo sabe, que no está sucio realmente, que está en su cabeza, pero bueno, intentar hablarlo. No dejaba de ser el hecho de afrontar el problema. Al fin y al cabo, cada día era una, venga, va, oye, vamos a hacer esto. No es que lo queríamos hacer, sino que venía. Y eso formaba parte de la propia terapia que ella llevaba siguiendo. Al final, la vida, la normalidad, pues era lo que nos daba, sobre todo le daba, perdona, el hecho de poder avanzar. Sí, le hago esta pregunta porque ¿qué concepto existe de los trastornos obsesivos compulsivos en la sociedad? Es decir, eso es importante, ¿no? Porque la sociedad ve a este tipo de persona como una persona maniática, que despierta incluso sonrisa, despierta en un momento determinado la ridiculez, ¿no?, de cara a los demás, incluso pueden tomarlo como una forma divertida. Y realmente es una pena que se enfoque desde ese punto de vista, porque estamos hablando de personas que tienen una situación grave, una situación compleja, difícil de superar en el día a día, no solamente para la paciente que lo está padeciendo, sino también para sus familiares. Y yo creo que el programa de hoy debería servirnos, ¿no?, un poco para hacer esa conciencia a nivel social de que no todo es sonrisa, no todo es gracia, ¿no?, por llamar de alguna manera, sino que a veces los comportamientos son precisamente porque hay detrás de ello una serie de trastornos o de patologías que conllevan a ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿no?, del nivel social, de cómo había... ¿Eso lo habéis sufrido en algún momento? No, sí que yo creo que lo sabe disimular muy bien cara a la gente. O sea, la mayoría de gente, ella lo ha explicado a sus amigas, lo saben algunos profesores, pero creo que la gente no, al menos en su caso, no para atención en lo que ella está haciendo, porque también en ese momento, a no ser que esté en casa sí que abiertamente, me pasa esto, no quiero esto, pero si está fuera de casa, hablo más en el colegio, que es donde pasa más horas, se lo queda para adentro. No, a lo mejor lo está pasando mal, nadie se da cuenta, no cae una lágrima, no, aguanta, y luego sale por la puerta y lo primero que hace, llorar. Pues oye, nuestras felicitaciones desde aquí, ¿eh? Porque eso es fuerza de voluntad, es saber gestionar en situaciones complejas, porque también lo están pasando mal, es una situación de sufrimiento importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo sí que hay una cosa que la gente se dice mucho, yo seguramente también lo habré dicho, mucha gente que le da manía a alguna cosa, se dice la palabra TOC como muy a la ligera, de esto me da TOC, esto no sé qué, tengo un TOC de, no sé, de lo que sea, cuando son pequeñas manías de la vida cotidiana. Y ahora que hemos sufrido el TOC, ¿no?, de cerca, ves que se usa esta palabra mucho ahí. Esto me da TOC, esta raya está así, ¿qué TOC me da? Y no es TOC, es una manía que no tiene nada que ver con lo que trae el TOC. Sí, precisamente por eso hablamos al principio la diferencia, ¿no?, entre manía y un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno es una patología, ¿no? Es una situación compleja donde hay una serie de presencia de pensamientos parásitos que conllevan, digamos, incluso pensamientos absurdos dentro del propio paciente, ¿no? Estamos hablando de una situación compleja, ¿no?, para el paciente. Y para terminar tenemos una pregunta. ¿Hasta qué punto influye la televisión y el cine en la imagen que tenemos de los pacientes que sufren trastorno obsesivo compulsivo?
Has empezado con la película. Precisamente como tú has empezado, yo he continuado. Bueno, es una película de risa, es decir, Sí, es que sí, tiene sí. narices, pero... Ya la habíamos pero visto. fue así. Y es yo la recomiendo que la vea la gente. La película se llama Tok Tok. Y la verdad que la había visto sin que tuviéramos el toque en casa. Y es muy graciosa. Le gustaba a mis dos hijos mucho. Y hacía mucho que no la veíamos y se puso. Y ese día, te digo, no me hizo ninguna gracia, pero sí que es verdad que refleja tal cual como es un trastorno obsesivo compulsivo, que es eso, es la compulsión de que a veces ni no te puedes controlar y a veces ni te puedes dar cuenta de que lo estás haciendo. Sí, a ver, el prototipo de persona con un trastorno obsesivo compulsivo que vemos a veces pues, en las series, en las películas, puede, digamos, influir en la sensación que tenemos sobre las personas maniáticas, ¿no? Pero a lo largo, detrás de todo ello hay un gran sufrimiento y ese sufrimiento es el que no vemos. Lo vemos Sí. para hacernos reír y demás, pero realmente yo creo que no se debe frivolizar con esta situación, ¿no? Porque lo pasan mal ellos, los padres, incluso el entorno familiar, el entorno escolar, perdón, y el entorno familiar fuera del hogar, ¿no? Sí. Bueno, pues sobre todo daros las gracias a vosotros por contarnos vuestra experiencia, que a veces sabemos que es difícil poder expresar públicamente cómo la habéis vivido. Agradecer los comentarios y felicitar por el éxito que va teniendo y sobre todo su implicación en el tratamiento a vuestra hija. Carlos, muchas gracias. Y dejar abierto para que si en algún otro momento quieren venir, incluso ella quiere participar ya abiertamente, Sí. no tendríamos ningún tipo de problema. Sí, ya te digo, hoy le daba cosilla, bueno, hablar del tema porque se está hablando al final de su intimidad, digamos. Pero sí que quiero también decir una cosa, que estamos hablando que lo va superando, que va hacia arriba bien, pero hay muchos altibajos. Sí, es normal. Muchos altibajos. Es una montaña rusa constante, pero dentro de esta montaña rusa siempre va subiendo, sube, baja, pero siempre va subiendo. Sube más que baja. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los trastornos obsesivo-compulsivos, como la vida misma, es una espiral donde subimos, cogemos impulso, volvemos a subir, bajamos, volvemos a coger impulso. Lo importante es mantenernos en una buena terapia, en manos de profesional, mantener ese apoyo emocional y práctico dentro del entorno familiar, comunicación abierta y directa con los profesores para ayudarnos en el colegio y bueno, yo creo que finalmente lo conseguiremos y podrá vivir una vida plena, feliz y vosotros también. Seguro. Eso no hay duda. Pues muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros.